Vamos a desarrollar en la clase de hoy, o a intentar desarrollar en la clase de hoy, las dudas que ustedes tengan para terminar de cerrar la unidad 2, ya sea de la parte teórica o la parte práctica, de lo que vimos el lunes y el miércoles, ¿sí? Vamos a desarrollar el ejercicio 3.1 y 3.4, que es lo que yo les había pedido que ustedes pudieran ver dentro de, el foro del aula para poder desarrollar e ir avanzando sobre las dudas que ustedes tengan. A eso también les había pedido que ustedes pudieran ingresar a los videos que se encuentran en el aula para poder ir desarrollando las clases e ir evacuando las dudas que les vayan quedando en función de eso. Ustedes no resuelven los ejercicios, no les van a ir surgiendo dudas, no van a ir incorporando esa parte teórica con la práctica. Entonces es importante que ustedes vayan de alguna manera haciendo el ejercicio de ir viendo los temas un poco antes de que nosotros desarrollemos los prácticos, ¿sí? Esa es la idea. Y también un poco con lo decía el profe en la clase anterior, de alguna manera que la clase no sea que solamente los profes demos las clases, sino que lo podamos hacer de manera participativa, que de hecho es la idea también de la clase de hoy, que ustedes vayan equivocándose o acertando, pero participando en las clases, es la idea, digamos, ¿no? Para que lo podamos hacer como entre todos, ¿sí? Bien. En las clases anteriores nosotros empezamos con esta unidad 2, básicamente estábamos hablando del sistema de información contable, ¿sí? Uno de los ejercicios tenía que ver con que ustedes pudieran diferenciar entre departamento, función y subsistema, ¿sí? Solamente a modo de ubicarnos en tiempo y espacio en que era lo que estuvimos desarrollando, y que es importante que ustedes sepan diferenciar entre lo que es un departamento, de lo que es una función y de lo que es un subsistema, porque es lo que nosotros vamos a volcar durante toda la materia, ¿sí? Y por ahí también vamos a ir hablando con el profe y eso, muchas de las cosas, de los errores que ustedes van cometiendo cuando desarrollan el examen final, digamos, y es una de las cosas que nosotros le preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre un departamento? ¿Es un departamento puede existir siempre? ¿Va a existir siempre? ¿La función existe siempre? El departamento, así como lo vimos, tenía que ver con esa forma en que se organiza una empresa, como dice ahí en la filmina, pero quizás puede pasar de que en un kiosquito no existan todos los departamentos, o un departamento de compras, o un departamento de ventas, porque la magnitud de la empresa o del ente en esa situación no justifica esto, ¿sí? Entonces, pero la función sí va a existir, va a comprar mercadería, va a vender mercadería, va a cobrar, va a pagar, ¿sí? La función siempre va a estar, pero el departamento puede no existir, digamos. Y el subsistema tenía que ver con esta abstracción, digamos, o una representación teórica de cada una de esas funciones, digamos, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo tengan como diferenciado y que lo fuimos viendo. En esto voy a ir como rápidos, solamente como para ubicarnos en el ejercicio 2.3, que es el que vamos a desarrollar. Luego hablábamos en los ejercicios anteriores de las vinculaciones de los subsistemas, ¿sí? Y decíamos de que se vinculan con información contable, cada uno de los subsistemas, al subsistema de contabilidad general, ¿bien? Esto es básicamente lo que vimos en la clase anterior. Lo otro importantísimo que nosotros tenemos que diferenciar cuáles son los elementos de ese sistema de información contable, ¿sí? Un poco nos decía el lunes el profe Leo, que tenía que ver con que a partir de la unidad 3, si ustedes prestan atención en el programa, ustedes van a ver de que cada una de las unidades vamos a ir desarrollando, vamos a ir interiorizando, digamos, el contenido en cada uno de estos elementos contables, ¿sí? Y hoy básicamente vamos a comenzar con la unidad 3, que es específicamente la aplicación práctica, digamos, de el marco normativo, de las leyes que empezamos a ver en la clase anterior, ¿sí? Luego vemos las cuentas, en el plan de cuentas, que ya lo empezaron a ver en gabinete quizás, y así cada una, si ustedes miran en el programa, tienen
todos los elementos del sistema contable, ¿sí? Nosotros vamos a hablar mucho, digamos, de cuáles son los elementos del sistema contable, si impacta con alguno de los elementos del sistema contable. Entonces es importante que nosotros tengamos bien claro cuáles son esos elementos del sistema contable. Eso es lo que vimos en la clase, hasta ahí, digamos, lo que vimos de teoría y lo que empezamos a ver en el práctico en la clase anterior. Bien. El ejercicio 2.3, ¿sí? Seguimos en la unidad 2, esto que estábamos hablando, del sistema de información contable, y específicamente vamos a estar volcando, digamos, la parte teórica que fuimos charlando con los profes anteriormente, a lo que son los elementos materiales y de los recursos humanos, ¿sí? Son los materiales y los recursos humanos elementos de este sistema de información contable. Entonces, ¿qué nos pide este ejercicio? Recopilando la información de la empresa y considerando la clasificación brindada en el material teórico, brindado por la cátedra acerca de los recursos materiales y recursos humanos, proceda a completar el siguiente cuadro, identificando cada una de las tareas descriptivas que al elemento contable corresponden. En relación a los recursos humanos que participan, indique el nivel organizacional al que pertenecen. ¿De qué tipo de tareas se realizan? Si es una tarea contable de decisión, si es una tarea de operación, si es una tarea operativa, si es, operativa administrativa propiamente dicha, ¿sí? Y nos da, en esta parte, digamos, ustedes tienen hasta la solución, digamos, prácticamente, pero les dan algunas premisas, ¿sí? Y en función de eso nosotros tendríamos que ir analizando si eso corresponde a un elemento material dentro del sistema de información contable, y si hablamos que la premisa está relacionada con algún elemento humano, ¿sí? ¿En qué nivel organizacional se encuentra ese elemento humano? Y la clasificación de la tarea de la que estaríamos hablando, ¿bien? Para eso, básicamente, tenemos que recordar lo que vimos en la clase anterior respecto de la teoría, digamos, ¿no? Nosotros teníamos varias tareas, ¿sí?, que pueden cumplir los que corresponden a la parte de recursos humanos, las personas. Estas personas pueden realizar tareas operativas o tareas administrativas contables, ¿sí? ¿Cuál va a ser básicamente la diferencia, digamos, entre una y otra? Si esas tareas están relacionadas o no con algún tipo de los elementos del sistema contable, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las tareas administrativas operativas? ¿Sí? Aquellas tareas, aquellas actividades o trabajos de carácter administrativo, pero que no se encuentran vinculadas con ninguno de los elementos contables, ¿sí? Eso es básicamente la diferenciación entre una de las tareas operativas, administrativas, con las contables. En el caso de las tareas contables de decisión, son contables en principio porque van a tocar alguno de esos elementos, ¿sí? Alguno de esos elementos del sistema de información contable, pero pueden ser de decisión o de operación, ¿sí? Estas de decisión están realizadas, sería por aquellas personas que están en la pirámide estratégica, digamos, de la organización. Entonces, están realizadas por quienes tienen la facultad de tomar algún tipo de decisión. En general, se requiere que para poder realizar este tipo de tareas se requiera un mayor nivel de especialización o de conocimiento específicamente sobre la tarea que se está por realizar. Y respecto de las tareas contables de operación, son aquellas que en su desarrollo, digamos, no requieren un conocimiento avanzado de lo que se está por realizar, básicamente. Entonces, pueden ser, no se necesita un conocimiento específico para poder realizar ese tipo de operaciones, ¿bien? Entonces, vamos al ejercicio y vamos a tratar de aplicar eso que nosotros ya lo veníamos viendo en la teoría desde las unidades anteriores. La primera premisa nos dice: confección de una minuta contable respaldatoria de las depreciaciones del periodo. Lo primero que tengo que identificar es
¿Me toca alguno de los elementos del sistema contable? Díganme ustedes. Lo tienen ahí, pero díganme ustedes. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a hacer así, entonces ustedes no van copiando. Bien, en esta nos quedó fácil como para poder ir viendo la dinámica del ejercicio. Básicamente decíamos que toca un elemento, toca uno de los elementos materiales, ¿sí? Específicamente estamos hablando de los comprobantes, ¿sí? Ese elemento humano, ¿sí? Que interviene, digamos, en esta tarea, en esta actividad, corresponde a un nivel medio, ¿sí? Es decir, no estaría teniendo, no es necesario que él tenga un doctorado en contabilidad para poder confeccionar la minuta contable, ¿sí? Entonces estamos frente a una tarea contable de operación, ¿sí? Estas tareas es rutinaria, programada y ordinaria, ¿sí? Dentro de lo que corresponde a esas tareas, nosotros tenemos que identificar primero entonces cuáles son los elementos, si tocan alguno de los elementos contables del sistema de información contable, ¿sí? Y si esa tarea es una tarea contable específicamente, administrativa, y si es rutinaria, como veíamos en el cuadrito que yo les mostré al inicio, ¿sí? Vamos a la segunda, y ahora me responden ustedes. No importa si ustedes se equivocan, la idea es de que se equivoquen, tienen fruta acá sería, pero la idea es de que no se equivoquen ni en el examen final, ni en el examen parcial, ¿sí? Dice, carga del asiento de devengamiento de haberes al cierre de cada mes. ¿Esto qué es? ¿Toca alguno de los elementos contables? Sí, profe. Sí, profe. No puedo ver, si ustedes escriben en el chat, no lo puedo ver porque estoy compartiendo la pantalla completa, así que necesito que me hablen por el micrófono. ¿Está? Bien. ¿A quién haría esta tarea, digamos? ¿En qué rango estaría la persona que podría realizar la carga del asiento del devengamiento? El sector medio. ¿Cómo? El sector medio. Bien, el sector medio. Y si estamos hablando de que toca alguno de los elementos, ¿cómo va a ser esta tarea? Contable de operación. Bien, contable de operación, ¿sí? Es una tarea contable, ¿sí? Rutinaria, programada y ordinaria. ¿Bien? Control, y ojo acá, control de unidades a entregar al transporte para su envío al cliente. No es un elemento. ¿Toca alguno de los elementos? No, profe. No. Podría hasta inclusive crearse algún tipo de confusión la palabra control, ¿sí? Perdón, acá me quedó esto sin marcar. Lo importante acá es de que la operación misma en la redacción, y eso es lo que yo tengo que tener en cuenta al momento de desarrollar el parcial o en la pregunta del examen final, justamente, y en el conocimiento de ustedes como profesionales también. Es decir, ese control no se está realizando sobre alguno de los elementos contables del sistema de información contable, se está haciendo solamente sobre las unidades a entregar, ¿sí? No sobre la información que va a emitir el sistema de información contable básicamente. Bien. ¿Cómo va a ser este tipo de operación? Puede ser lo que sea lo operacional, digamos. Operativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está vinculada a ningún elemento del sistema de información contable. ¿Bien? Arqueo de documentos a cobrar. Sí, ese sí está vinculado con Elemento de el control elemento del sistema contable. Bien, bueno, ahí específicamente esto que les decía. Este arqueo, digamos, es básicamente ese control de documentos, ¿sí? Con los registros contables que tiene la empresa, ¿sí? De manera de poder determinar cuáles son los documentos en detalle. Después vamos a ver específicamente la unidad 8, lo que corresponde a, 9, lo que corresponde a el arqueo en sí. Sí, vamos a ver lo que
cómo lo realizamos. Ese control que nosotros estamos realizando sí está relacionado con la información contable que va a emitir el sistema de información. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Se entiende? Pero Bien. le pregunto, lo que estaría después del medio, que es el nivel bajo, ¿eso sería la operativa? Depende puntualmente, digamos, cuando nosotros hablamos, está relacionado con el nivel de decisión y el nivel de conocimiento que yo tengo que tener para poder realizar ese tipo de actividades, ¿sí? Específicamente a ver, por decirlo, en el mando estratégico, ¿sí? El dueño, el gerente de una sociedad, no se va a poner a hacer el arqueo de caja, digamos, ¿sí? O sea, no necesariamente va a dedicarse a eso puntualmente, ni tampoco necesita, digamos, la persona que lo va a realizar un conocimiento específico sobre simplemente con aquellas actividades repetitivas o aquellas actividades en donde exista, inclusive en aquellas empresas donde la política o el procedimiento esté específico dentro del manual, ¿sí? Con solamente tener ese tipo de conocimientos ya es suficiente como para poder desarrollar esa actividad en forma específica. Bueno. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Vamos? Sí. Vamos a la siguiente. Archivo de la folletería recibida de la agencia de publicidad para entregar a los clientes. No vinculo. ¿Cómo? Ojo ahí. Archivo de la folletería recibida de la agencia de publicidad para entregar a los clientes. ¿Qué estoy archivando yo? Primera pregunta, ¿el archivo es un elemento del sistema de información contable? No. Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. El archivo, ¿bien? Ahí esa palabra archivo nos puede confundir un poco, porque sí es cierto de que uno de los elementos del sistema de información contable es el archivo, ¿sí? Pero, ¿qué va a contener ese archivo del sistema de información contable? Va a obtener o va a archivar todos aquellos comprobantes que de alguna manera vinculen a la empresa, ya sea comercialmente, legalmente, ¿sí? Por ejemplo, un contrato vincula a la responsabilidad, digamos, de la empresa con quien se haya resuelto, quien se haya realizado ese contrato. Entonces es necesario que la empresa lo tenga archivado, ¿sí? De ahí surge y es un comprobante específico de esa transacción con otra persona o con un tercero, ¿bien? Acá lo que nosotros estamos archivando es un folleto de publicidad, ¿sí? O sea, no está relacionado con un comprobante específicamente que la empresa debiera de archivar porque no le va a generar ningún tipo de vinculación o de responsabilidad ese folleto, digamos, si se quiere, en cuanto a la información que va a emitir el sistema de información contable. ¿Se entiende? Porque en este caso puede ser como tramposo el hecho que diga archivo de, ¿sí? Acá yo estoy archivando, sí, pero no estoy archivando un comprobante específicamente. Entonces, ese archivo, digamos, no está relacionado con alguno de los elementos del sistema de información contable. ¿Se entendió esto? Entonces respondí bien. ¿Está? Lo que pasa es que, claro, yo no veo quién respondió uno y quién respondió otro, digamos. Una me dijo que sí y otra me dijo que no, y las dos de alguna manera tenían razón. El tema es cómo es la explicación de esto. ¿Por qué en este caso no es un archivo relacionado con el sistema de información contable? ¿Sí? Y por qué el archivo, ¿sí? El archivo que nosotros vamos a utilizar o al que nosotros nos referimos
dentro del sistema de información contable es aquel que archiva toda la documentación o los comprobantes, ¿sí?, que son necesarios para respaldo legal de la empresa. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Yo puedo tener una caja llena de papeles, ¿sí?, hasta inclusive con factura del vecino que cayó en mi domicilio, ¿sí?, pero eso no significa que sea un archivo de comprobantes de el sistema de información contable de mi empresa, supongamos. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia, digo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Está. Bien. Luego, bueno, esto, tarea administrativa propiamente dicha, ¿sí? En este caso, una tarea es soporte de las tareas operativas no vinculadas, con esto que les decía, al sistema de información contable. Luego, reformulación del plan de cuenta por incorporación de una nueva línea de productos. ¿Toca alguno de los elementos contables? Sí. Sí. Sí, las cuentas. Bien. Bien. Bien, plan de cuentas. Entonces, acá el nivel de los recursos humanos. Bien. Esto era puntualmente lo que hablábamos en una de las cosas que hablaban los profes en la clase anterior, ¿sí? Cuando nosotros hablamos en la sistematización, ¿sí?, lo que vamos a definir, digamos, puntualmente, va a ser ese plan de cuenta. Cuando se incorpora alguna nueva línea de producto, nuevamente vamos a tener que adecuar ese plan de cuenta, ¿sí? Lo puede hacer alguna persona que no tenga conocimiento específico, y lo recomendable es que lo haga alguna persona que tenga algún conocimiento dentro de lo que corresponde a la parte contable. ¿Bien? Contable de decisión, de la gerencia, no operativa, no rutinaria, especial y no programada. ¿Bien? Control de calidad de la mercadería terminada luego de salida de la fábrica. Ojo acá. Control. No con el TIC. No, ¿por qué? Bueno, acá ya tenían una ayuda, digamos. ¿Por qué no? Que ahí no tienen la ayuda. Y no está vinculada con el sistema de información contable, sino que más bien del nivel operativo. El control. Claro, de la mercadería. Menos parecido al mismo análisis que hicimos con el archivo, ¿sí? Que yo haga el control, acá yo estoy haciendo un control de calidad de la mercadería terminada luego de salida de la fábrica. Un control de calidad, ¿sí? ¿A qué se refiere el control como elemento del sistema de información contable? ¿Qué va a controlar ese elemento del sistema de información contable? ¿Qué controlaría? La salida de la mercadería. Eso es lo que está controlando acá. Luego de la salida de mercadería. Pero el control como elemento del sistema de información contable, ¿qué controlaría? ¿Qué emite el sistema de información contable? Información financiera. Los saldos correctos, profe, los comprobantes, el procesamiento de comprobantes. ¿El procesamiento de? El procesamiento de los comprobantes. Bien, va a emitir información contable, ¿sí?, que provenga de la registración y de cada uno de esos comprobantes que van generando, digamos, alguna modificación dentro de lo que corresponde al patrimonio del ente, ¿sí? Entonces, el elemento del control al que nos referimos cuando hablamos de los elementos del sistema contable, cuando hablamos de control como parte integrante del sistema de información contable, es justo lo que va a controlar es la información que surge, ¿sí?, de esa información contable, ¿sí?,
de la salida, de lo que nosotros le estamos diciendo al exterior de lo que pasó en nuestra empresa. Eso va a controlar el control como elemento de información contable, del sistema de información contable, ¿sí? Acá yo estoy haciendo un control, pero no está relacionado con controlar la información que emite el sistema de información contable. ¿Se entiende la diferencia? Lo mismo que el archivo, ¿sí? Acá, en el archivo, nosotros lo vamos a archivar aquello que está relacionado con la información contenida dentro del sistema de información contable, ¿sí? En el control acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, en este caso, este control que nosotros estamos haciendo no es sobre los informes que emite el sistema de información contable. Simplemente estamos controlando la calidad, ¿sí? No está relacionado con el sistema de información contable específico. Si nos agregaran algún otro tipo de información de esta premisa, pero no los quiero complicar ahí, podría esta premisa, con algún otro tipo de información, lo vamos a ver luego en la unidad cuando veamos la mercadería, específicamente el rubro de bienes de cambio, o sea, en el tema de todo lo que tenga que ver relacionado con la de mercadería. Bien, ahí lo vamos a ver mejor. Bien, tarea operativa y no vinculada entonces al SIC, a ninguno de los elementos del sistema contable. Luego dice, generación del asiento tipo para el devengamiento mensual de las cargas sociales. Después vamos a ver específicamente qué es un asiento tipo. Generación de un asiento para el devengamiento mensual de las cargas sociales. ¿Toca alguno de los elementos del SIC? Sí. Sí, ¿sí? Específicamente, ¿sí? Nos va a tocar el elemento de los registros. Vamos un poco más rápido. En el caso de los elementos humanos. En elementos humanos, acá la registración, también hablábamos de, en la pirámide organizacional, ¿sí? El nivel medio va a ser el encargado de poder realizar esto que estábamos hablando. Una tarea contable de decisión, ¿sí? Dentro de lo que corresponde a la conformidad anual, esto es lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Conformidad anual de los informes de abogados por causas a favor y en contra de la empresa, ¿sí? A este lo resolvemos rápido porque ya lo vimos en la clase anterior. Está hablando específicamente de los informes, ¿sí? Hablábamos de un sector superior y estratégico, ¿sí? No es una tarea que se realice digamos, rutinaria o rutinariamente, ¿sí? No es programada. Respecto de las circularizaciones, a clientes del exterior para validación de cuentas contables, ¿sí? Después vamos a ver qué son específicamente las circularizaciones, que es puntualmente tratar de conciliar, ¿sí? O de preguntarle al cliente cuánto es lo que nosotros le debemos, lo que ellos nos deben, y a los proveedores circularizar también como para poder establecer el saldo y poder conciliar si existieran diferencias, ¿bien? Esto de circularizar o circularizaciones a clientes del exterior, ¿es una tarea contable o no? Sí. Sí. De control. Sí, ¿por qué? De control. Bien, lo que estamos haciendo es justamente eso. Vamos a ir controlando y después lo vamos a ver bien en las unidades siguientes qué es lo que vamos a controlar y contra qué lo vamos a confrontar. Bien, estaría realizada por algún recurso humano del nivel medio, es una tarea contable de operación, ¿sí? Es una tarea rutinaria y podemos decir rutinaria en forma de que es constante, ¿sí? Por más de que no se haga todos los días, sí es... digamos, es habitual que se realice o por lo menos o una vez al mes, o una vez cada 3 meses, o una vez cada 6 meses, pero siempre, por eso decimos que es rutinario. Control de la correlatividad de los talonarios. Bien, acá voy un poco más rápido para poder desarrollar el resto de las unidades. Pero la idea sería más o menos el mismo ejercicio que veníamos haciendo. Control de las correlatividades de los talonarios de recibos entregados
a los cobradores en tesorería. Bien, acá lo que nosotros estamos viendo es específicamente lo relacionado con el control de las correlatividades, ¿sí? Acá también, en esto diferiría un poco. ¿A ustedes qué les parece? Control de la correlatividad de los talonarios. Está bien. Control de la correlatividad de los talonarios de recibos entregados a los cobradores de tesorería, ¿sí? Específicamente toca a los comprobantes, ¿sí? Decimos de que es una tarea operativa, ¿sí? Administrativa propiamente dicha, ¿sí? Dentro de lo que corresponde, y por esto me quedé pensando, porque es el mismo caso dentro de lo que corresponde al control de la información que emitiría el sistema de información contable. Acá, ¿qué les parece? Vuelvo a la pregunta y ahí me corrijo yo. ¿Les parece que sea contable? ¿Les parece que toca a los elementos de comprobante? ¿Están ahí o se fueron todos? ¿Qué pasó acá? Ese control de correlatividades. Yo lo único que estoy viendo es de que el talonario 1 tenga un número y que el siguiente... No, profe. No, exactamente. ¿Está? Entonces, en ese caso, por más de que estemos hablando del comprobante en sí, ¿sí? No estamos haciendo un control, ¿sí? De la información que corresponden a esos comprobantes, de que correspondan con la empresa, que correspondan con la operación, ¿sí? Es netamente operativo. Simplemente estaríamos viendo el formulario, básicamente, ¿sí? Impresión mensual de las hojas móviles del libro diario para su posterior rúbrica. Bien, acá específicamente hablamos de registros, ¿sí? Estamos hablando de el libro de hojas móviles, el libro diario, ¿sí? Lo realiza una persona del nivel medio de operación, una tarea contable rutinaria, ¿sí? Programada y ordinaria. Aprobación de los estados contables anuales, ¿sí? Aprobar los estados contables anuales, estos estados contables son informes, ¿sí? Que se emiten, digamos, donde se vuelcan específicamente toda la información de la empresa luego de transcurrido un periodo anual, ¿bien? Puede ser anual, puede ser trimestral, según sea. La mayoría de las veces es anual. Esa aprobación se la hace el nivel superior y estratégico, ¿sí? Es una tarea contable de decisión, ¿sí? Es no repetitiva, digamos, no es que se hace todos los meses en sí, se hace una vez por año, digamos, y es de tipo especial. Bien, hasta acá, ¿alguna duda respecto a este ejercicio? No, profe. ¿No? Bien. No. Bien. Vamos entonces a la siguiente unidad. Vamos a la unidad 3. Yo les había pedido que ustedes pudieran ver los videos de la unidad 3, ¿sí? Que pudieran ver específicamente el 3.1 y que pudieran ver el 3.4. Bien. Dentro de la unidad 3, ¿sí? Ubicándonos, ya estaríamos empezando a tocar uno de los elementos del sistema contable, que es el marco normativo. ¿Bien? Dentro del marco normativo y refrescando lo que vimos en las clases de teoría puntualmente, decíamos de que podían existir varios tipos de normas, ¿sí? Y por qué es importante que nosotros sepamos cuáles son esas normas, porque de alguna manera existen determinadas normas que impactan en toda la empresa, en alguno de los elementos del sistema de información contable, ¿sí? Y que la empresa las tiene que tener en cuenta para poder emitir información y que esa información sea uniforme, que esa información sea confiable, sea pertinente, ¿bien? Y dentro de
lo que corresponde, inclusive esto es una parte de lo que ustedes tienen en el programa, ¿sí? Vamos a ver de qué, bien, ya vimos, sería, y lo que vamos a hacer es aplicar esa teoría a estos dos ejercicios de la unidad 3, el 3.1 y el 3.4. Solamente para recordar, y en esto voy a ir un poco rápido porque ya lo vieron y tienen los videos también en el aula, las normas en sí, voy a ir solamente remarcando algunas cosas que me parece que son importantes que ustedes sí lo tengan como siempre presente, digamos. Normas existen en todos lados. Están las normas de tránsito, están las normas que ahí es donde yo tengo que entrar a diferenciar de qué normas son esas reglas o conductas que se imponen, digamos, de un determinado modo de obrar o de abstraernos, ¿sí? O de abstenernos, perdón. Pero no todas las normas van a impactar en el sistema de información contable, ¿sí? Esas normas, las que a nosotros nos van a interesar, son aquellas que van a establecer, digamos, la forma de obrar o de emitir esa información contable, ¿bien? Todo esto ustedes ya lo vieron, con esto voy a ir un poco rápido. Vieron hasta inclusive la justificación con el profe Leo. Vieron cuáles eran las normas contables y acá es donde yo quiero hacer dos salvedades y repasar esto puntualmente en la clasificación. Cuando a ustedes les toca desarrollar, y no me digan después que no les dije, cuando a ustedes les toca desarrollar en el final, ¿sí? Lo primero que ustedes tienen que decir es el punto, digamos, de la clasificación de normas, ¿bien? Y empieza, normas legales, normas profesionales, otras normas. Lo primero que yo tengo que hacer o decir o especificar en el desarrollo de mi unidad es decir, yo las voy a clasificar según qué, ¿sí? Porque según la forma en que yo haga la clasificación, voy a tener distintos tipos de normas, ¿sí? Ojo ahí. Entonces, clasificación según el alcance, ¿sí? Según el alcance. Según el alcance, nosotros podemos tener tres tipos de normas, ¿sí? Normas contables legales, normas contables profesionales y normas contables particulares. ¿Cuáles eran las normas legales? Aquellas que surgían de una ley, ya lo vimos, ¿sí? Las profesionales surgen específicamente de los consejos profesionales de ciencias económicas. Y las propias del ente son las que regulan la actividad o todas las tareas, todo el funcionamiento de la empresa y que son creadas por cada uno de los entes, ¿bien? La otra clasificación que nosotros podemos mencionar es según los temas regulados. Esta norma que nosotros estemos hablando, de la que estemos hablando, la que estemos por desarrollar, trata sobre estos temas, ¿sí? Entonces, ahí la clasificación, acá la que podemos ver es según el tema regulado. Hablamos de normas de reconocimiento, de evaluación, de exposición, ¿sí? Específicamente. Después, bueno, ustedes tienen en la teoría lo que corresponde a las normas profesionales. Una de las cosas que ustedes habían pedido también era ir compartiendo, digamos, del material este cuadro puntualmente tiene que ver con el libro de la contadora Marín y que es específicamente esto que les decía. Si nosotros clasificamos las normas contables, podemos decir que tenemos normas nacionales y extranjeras, ¿sí? Dentro de las nacionales tenemos las legales, como vimos, las profesionales y particular de cada ente, ¿bien? Ustedes lo tienen, de última, si quieren, también les puedo subir las filminas que yo utilicé para desarrollar la clase de hoy, ¿bien? Puntualmente lo que vamos a hacer con este ejercicio es esa aplicación de la norma específicamente a un caso práctico. Por eso yo les había pedido que ustedes pudieran ver el ejercicio con anterioridad. ¿Se ve el ejercicio ahí? 3.1. Sí, profe. Bien. El ejercicio 3.1 nos dice específicamente, la idea es de que nosotros podamos ver, identificar la importancia que representa la consideración de las normas al momento de organizar y diseñar el sistema de información contable. Conocer las normas principales que afectan al SIC y su implementación. Acá nos dan un cuadro, ¿sí? Con algunas normas y como yo sé que muchos de ustedes ya vieron los videos, ¿sí?
ya leyeron la parte de teoría, ya avanzaron con la teoría, ustedes me van a ir dictando para que nosotros podamos ir desarrollando el ejercicio. ¿Qué nos pide? Lea atentamente el siguiente cuadro y complete de la siguiente manera. Complete el cuadro indicado si se trata de una norma contable legal, de una norma contable profesional, de una norma contable propia u otra norma no contable. Ese es el ítem A. El ítem B nos pide, con una X, cuando la persona, humana o jurídica, deba tener en cuenta dicha norma como parte integrante de su marco normativo, ¿sí? ¿Sí? Se refiere a esto. ¿Sí? Alcanza a las personas humanas, a la persona física, a una entidad, a un ente sin fines de lucro, ¿bien? Lo tenemos que marcar también. Luego en el cuadro indique si de alguna manera esas normas influyen en la preparación de la información contable. ¿Bien? Eso lo vemos en la segunda parte. Vamos acá. Ley de sociedades comerciales. ¿Qué tipo de norma es? Norma contable legal sería. Bien, ¿legal por qué? Porque es regulada por el Estado. Todas son reguladas por el Estado de alguna manera, pero ¿quién es el ente emisor? Eso es lo que yo tengo que pensar. ¿Bien? Está emitida por algún organismo que tiene la facultad de emitir una ley. ¿Sí? Entonces, por eso es una normativa legal. ¿Sí? Es una ley que surge de alguna de las entidades que tienen la facultad de poder emitir una ley. ¿A qué personas alcanza? A la persona jurídica. A las personas jurídicas y también, ¿sí? En alguna de los artículos de esta ley también a alguna de las entidades sin fines de lucro. Luego, Código Civil y Comercial. Contable legal. ¿Y a quién de las tres personas jurídicas estaría afectando? A las tres. ¿Bien? Es una norma contable legal, ¿sí? Que justamente la materia que regula tiene que ver con la contabilidad y los estados contables, tanto las personas físicas como las jurídicas tienen obligación de cumplir con los requerimientos establecidos en el Código Civil y Comercial. Vamos a las que siguen. Estas tres. RT 16 de la FAPSE. Materia que regula el marco conceptual de la disciplina contable. Norma. Contable profesional. Bien, contable profesional, ¿sí? Contable profesional. ¿A quiénes estaría afectando, digamos? ¿Quiénes son las personas que tienen que tener en cuenta esas normas contables profesionales? Personas humanas. Persona humana y jurídica. Las tres, ¿bien? Las tres. Van a estar emitiendo información contable, ¿sí? Entonces, de alguna manera, tienen que reflejarlo según esta normativa. Vamos acá. RT11, la materia que regula esta resolución técnica es específicamente para los entes sin fines de lucro, ¿sí? Primero, ¿qué tipo de norma es? Norma contable propia podría ser, profe. ¿Propia? Norma contable legal. Las RT, ¿quién las emite? Profesional, las emite, perfecto, bien. Ahora, ¿a quiénes impacta? A los Ojo, entes sin fines de lucro. Bien, a los entes sin fines de lucro. Esta norma es específica para los entes sin fines de lucro. RT 22. Las resoluciones técnicas, ¿quién las emite? ¿Qué tipo de norma es? Profesional. Profesional, bien. Norma contable profesional.
En este caso, esta resolución técnica establece, digamos, determinadas normas o determinadas cuestiones, digamos, relacionadas con la actividad agropecuaria. En la medida que la persona física, la jurídica o la entidad sin fines de lucro realice este tipo de actividad, va a tener que tener en cuenta este tipo de normas. ¿Se entiende por qué a las 3? ¿Se entendió? Mazo. Si yo soy una persona física, ¿sí? Sí. Y realizo actividad agropecuaria, tengo que tener en cuenta esta norma. Si yo soy una persona jurídica, ¿sí? Y realizo este tipo de actividades, tengo que tener en cuenta esta norma. ¿Se entiende? Súper, profe. Ahora sí. ¿Sí? Bien. Ley 20744. ¿De qué habla esta ley? Y ojo acá. La ley está establecida para regular el contrato establecido, digamos, entre el empleador y el empleado, ¿sí? Regula específicamente el contrato de trabajo entre esas dos personas, digamos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué tipo de normas es? Ojo acá. Legal. Sí. Es legal porque surge de una ley. Sí. ¿Pero es contable y legal? ¿Trata específicamente sobre tema contable? No. No específica. Bien. Y en eso le quiero mostrar algo acá. Volvamos a la teoría. Porque esta norma particular, ¿sí?, no trata específicamente sobre una materia contable, ¿sí? La ley de contrato de trabajo, ay, ¿se ve ahí? Dice libres. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Espérenme que me perdí. Igual lo tienen en la parte de la teoría ustedes. Pero quiero recordar dos cosas respecto de esto. Ahí. Específicamente, la ley de contrato de trabajo, como decíamos, la materia que regula son las relaciones entre el trabajador y el empleador. Ojo acá, pregunta de examen. ¿Quién es la autoridad de aplicación que rige, digamos, todo lo que tenga que ver ese contrato o esa relación entre el trabajador y el empleador? ¿Cuál es la respuesta a ustedes? El Ministerio de Trabajo. No, el Ministerio de Trabajo no. Actualmente, dentro de la provincia del Chaco, es la Dirección Provincial del Trabajo. A nivel nacional, es el Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Bien? ¿Qué pasa? Esta ley es una ley, sí, no trata específicamente de una materia contable, ¿sí? Pero que dentro de los artículos, sí van a impactar a la información que emite el sistema de información contable, ¿sí? Por eso decimos acá de que no se vincula directamente con el SIC, ¿sí? No está normando cómo yo debo llevar mi contabilidad, ¿sí? Pero sí me va a generar información o me va a normalizar o normatizar de qué manera yo voy a llevar el registro que tiene que ver con la relación laboral, ¿sí? Específicamente por... Sí, perdón. No, hay un alumno dice si podés repetir no, porque se me cortó, dice. Perdón. ¿Qué cosa? Esto que comentaste de la Dirección Provincial del Trabajo. Claro, porque les mencioné de que eso les preguntamos en el final. Que yo les decía de que
cuando nosotros les preguntamos quién es el organismo de contralor, ¿sí?, que está controlando, digamos, justamente esta relación entre el trabajador y el empleador, siempre dicen ustedes el Ministerio de Trabajo. Y en realidad, a nivel provincial, no se llama Ministerio de Trabajo, se llama Dirección Provincial del Trabajo, ¿sí? Eso es específico, eso es lo que yo les estaba marcando. ¿Eso era la pregunta? Contéstenme, por favor, por el micrófono, por el hecho de que no veo el chat. ¿Quedó la respuesta? Sí, Patri, ahí dice que sí. Sí, ahí sí. Bien. Yo les estaba diciendo que puntualmente esta norma, ¿sí?, si bien no regula materia contable específicamente, pero sí que se vincula en aquellos determinados artículos en donde nos establecen, digamos, de qué manera nosotros tenemos que llevar esos registros contables. Los registros sí son un elemento del sistema contable. Si esa ley me toca el elemento contable, la voy a tener que tener en cuenta, ¿sí? Por eso decimos no se vincula directamente con el SIC, pero sí genera información con efectos patrimoniales, ¿sí? Por ende, esas operaciones que se registren ahí nos van a impactar en la información contable, ¿sí? ¿Quedó claro esto? Entonces, por eso decimos en este punto de que estamos hablando de otras normas, ¿sí? No es una norma contable legal específicamente, sino que es otra norma, pero que indirectamente impacta en el sistema de información contable, ¿bien? ¿A quiénes estarían alcanzando, ¿sí? Cada una de las normas, como decía el profe la vez anterior, en la clase anterior, cada norma va a decir cuáles son los sujetos que tienen que atenerse a esa norma, ¿sí? Bien. RT 9, resolución técnica número 9, de la FAPSE. ¿Qué norma es? ¿Qué tipo de norma? Contable profesional. Bien, contable profesional. Esta resolución técnica tiene como materia exposición de los estados contables, ¿sí?, de las actividades industriales, comerciales y de servicio. En la medida que yo realice ese tipo de actividades, me estaría alcanzando la norma. Bien, hasta acá lo que nosotros habíamos desarrollado en las primeras filminas que yo les mostré. Existen otras normas que corresponden a aquellas que están establecidas por el ente, ¿sí? Decíamos que hablábamos de normas contables propias, ¿sí? Estas normas contables propias son aquellas que van creando cada uno de los entes para su funcionamiento, ¿sí? Son definidas por la empresa para ese funcionamiento y el control interno inclusive, ¿tá? Esto voy a ir rápido porque ustedes lo tienen en la parte teórica. Acá me quiero detener. Dentro de esas normas propias, ¿sí?, vamos a tener que diferenciar, y en esto también tienen que diferenciar también en el momento del tratamiento, y nosotros vamos a hablar mucho de las políticas contables, ¿sí? Son normas, principios, métodos, convenciones, reglas y procedimientos adoptados por la empresa en sí, ¿sí?, para la preparación y presentación de su propia información contable, ¿sí? Es decir, cuáles son los estados contables e informes que la empresa o el sistema de información contable emite, ¿sí? La política contable nos va a establecer qué es lo que nosotros tenemos que hacer. En este sentido amplio, incluye no solo la tarea de registración, sino también las tareas, todo lo que corresponda al sistema de información contable. A diferencia de lo que son los procedimientos contables, los procedimientos nos establecen el cómo tenemos que hacer eso, ¿sí? Es decir, son todos aquellos procesos, secuencias, pasos instructivos, ¿sí?, que se utilizan para el registro de las operaciones. Entonces, yendo a nuestro ejercicio, vamos puntualmente a esta premisa. Dice, manuales de políticas contables, ¿sí? Manuales de políticas contables. ¿De dónde surge? Dice, trata temas vinculados al sistema de información contable del ente en particular.
Norma. ¿Qué tipo de norma es? Norma contable. Propia, ¿sí? Bien, norma contable propia, ¿sí? A cada uno de los entes que las cree va a ser el alcance que va a tener esa norma. ¿Le impacta al sistema de información contable de la empresa del vecino? No, solamente a la empresa que lo creó, ¿sí? Ley de procedimiento tributario. Profesional. Ley de procedimiento tributario. ¿Cómo? Profesionales. Bien, acá estamos dentro de lo que corresponde a una norma parecida al mismo tratamiento del que hablábamos de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? No es una norma que específicamente trate de temas contables, sino que indirectamente van marcando de alguna manera cómo surgen las retenciones, cómo me puedo, cómo calculo, digamos, cuáles son las retenciones que yo me puedo tomar en cuanto a algún impuesto, ya sea impuesto al valor agregado, a todo lo que tenga que ver con retenciones, que nosotros lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Contable, y trata, digamos, sí. ¿Puede ser una norma impositiva más específicamente? Es específicamente, ¿sí? No es contable, ¿sí? Habla específicamente del procedimiento fiscal, ¿sí? Y por eso la incluimos dentro de otras normas, ¿sí? Es una norma... Sería legal. Es legal, ¿sí? Es legal, al igual que la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Lo que hacemos la salvedad acá es de que no es contable específicamente. De alguna manera, indirectamente, lo que en alguno de sus artículos está mencionando, nos está regulando la forma en que nosotros presentamos la información contable, ¿sí? Por eso es otras normas, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, supongo que sí. Sigo. Manual de procedimientos administrativos. Procedimientos, específicamente la materia que regula, es el procedimiento administrativo, ¿sí? También, de la misma manera, es otra norma, ¿sí? Y específicamente estaría tratando sobre procedimientos administrativos. Indirectamente estarían vinculando o regulando algunos temas respecto del sistema de información contable. Régimen, resolución general 1415. Es una resolución general, la FIP es el organismo, digamos, que de alguna manera regula todo lo que tenga que ver con los fondos que ingresan al Estado, ¿sí? En conceptos de impuestos. Entonces, de alguna manera va a ir realizando o va a ir emitiendo resoluciones generales, ¿sí? En la medida que esas resoluciones generales son las que nosotros tenemos que ir cumpliendo, y específicamente esta resolución general, la 1415, habla de comprobantes y de los registros impositivos. Después, más adelante, cuando hagamos comprobantes, también la vamos a tener que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nos dice de qué manera nosotros lo tenemos que emitir, cuáles son los contenidos mínimos que tienen que tener, cuáles son las formas y la conservación que tienen que tener esos comprobantes, ¿sí? Específicamente, ¿es una norma contable? No, está dentro, de alguna manera toca alguno de los elementos contables y por eso decimos es otras normas, ¿sí? Y porque justamente impacta a uno de los elementos del SIC. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿O algo en lo que no estén de acuerdo de lo que desarrollé? Bien, sí. Sí. ¿Puede repetir el tema de la clasificación? Sí, lo repito. De todas formas, ustedes lo tienen en el aula, ¿sí? Dentro de lo que corresponde a la clasificación, cuando nosotros hablábamos de las clasificaciones, en la bibliografía ustedes pueden encontrar varias, ¿sí? Lo que desarrollamos en la parte teórica, digamos, ustedes tienen el material, sería dentro del aula. Igual, si quieren, repito, después esto yo les vuelvo a subir como para que ustedes se guíen al momento de armar sus apuntes, digamos. Decíamos que dentro de la clasificación nosotros podemos hablar, según el alcance, ya sea una norma, según el alcance, ¿sí?
Y dijimos, según el tema regulado. ¿Hasta acá vamos? Según el alcance, ¿sí? Podemos decir, ¿es una norma contable, es una norma legal, o es una norma profesional, o es una norma particular del ente, ¿sí? Las legales surgen de una ley específicamente. Algún organismo que tiene la posibilidad o que tiene facultades delegadas para poder emitir una ley, para poder emitir una disposición, ¿sí? Diferenciado de las profesionales que son emitidas por los consejos profesionales de ciencias económicas, ¿sí? Es decir, si los emite la FAPSE, ¿sí? Dentro de lo que es el desarrollo teórico, ustedes tienen lo que es el CECIT y demás, que son aquellos organismos que funcionan dentro de la FAPSE para que se vayan generando estas normas que regulan la profesión contable, ¿sí? Luego, los consejos profesionales de cada una de las provincias o de las jurisdicciones, digamos, van adoptando esa norma del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Federación, digamos, ¿sí? Pero rigen específicamente sobre materia profesional, ¿sí? Y luego tenemos las normas particulares del ente, ¿sí? Luego teníamos la segunda clasificación, hablábamos de según el tema o según la materia, digamos, que regula, ¿sí? Por ejemplo, las de reconocimiento, ¿sí? Las de evaluación, la de exposición, ¿sí? Son normas específicas dentro de las resoluciones técnicas, inclusive tenemos unas que ustedes después lo van a ver con más detenimiento, inclusive en superior, el tratamiento, digamos, de todas las normas contables o de las resoluciones técnicas. Dentro de lo que corresponde al material teórico, ustedes tienen, ¿sí?, de qué habla cada una de las resoluciones técnicas. Si no lo tienen, nos lo piden, nosotros se los pasamos, pero lo tienen, ¿sí?, dentro del aula, ¿sí? Y después lo otro que tenían acá es un poco más detallado, sería esto mismo de la clasificación que nosotros hablábamos antes. Legales, profesionales, particulares, ¿sí? Lo expresa de alguna otra manera nada más, ¿bien? Esto, respondida la pregunta, ¿a esto te referías? Sí, gracias, profe. Bien. Bien. Vamos al ejercicio, tratemos de terminar y avanzar. Bien, la segunda parte del ejercicio lo que nos pedía es puntualmente que nosotros podamos, vamos a la tarea. En la tarea decía, luego del cuadro indique brevemente si de alguna manera esas normas influyen en la preparación de la información contable, ¿sí? Es decir, nosotros fuimos viendo de que estas normas impactan de alguna manera en el sistema de información contable. Ahora bien, ¿en qué impactan en el sistema de información contable? La ley de sociedades comerciales, ¿sí? La ley de sociedades comerciales, y lo pongo así y no en forma participativa para ir un poco más rápido, pero sí lo vamos a ir desarrollando. Específicamente, cuando nosotros hablamos de una sociedad, ¿sí?, ya tenemos que estar pensando de qué manera vamos a desarrollar el plan de cuentas, ¿sí? Entonces, ahí nosotros, la ley regula, digamos, tanto a aquellas que corresponden a sociedades anónimas, a aquellas que corresponden a sociedades comerciales específicamente, las de capital. Entonces, según sea la sociedad, ¿sí?, va a ser el tipo de plan de cuenta que nosotros vamos a tener que adecuar o que vamos a tener que utilizar en nuestro sistema de información contable. Luego, el Código Civil y Comercial, ¿sí?, ¿afecta de alguna manera a alguno de los elementos contables? Sí. ¿A cuál específicamente? Los registros, ¿sí? Los registros específicamente. Si ustedes se van a la primera parte de la unidad 3, ¿sí?, ustedes tienen lo que es la parte del glosario, ¿sí? Ahí tienen específicamente cuáles son aquellos artículos del Código Civil y Comercial que regulan específicamente todo lo que tenga que ver con el sistema de registros, ¿sí? Dentro de lo que corresponde al punto 3, que era la RT16, ¿sí? La RT16
decíamos de que nos regula el reconocimiento contable y el modelo contable, ¿sí? Específicamente. Luego teníamos en la 4 la RT11, ¿sí? Afecta la exposición como actividad de los entes sin fines de lucro, ¿sí? Entonces, todo lo que regula esa norma yo lo voy a tener que tener en cuenta al momento de exponer la información que salga del sistema de información contable. Luego, la RT22, ¿sí? La RT22, que era el punto 5, afecta específicamente a aquellos entes, digamos, que tienen como actividad alguna explotación de actividad primaria, agropecuaria, ¿sí? Primaria. Luego la 6 era la ley 20744. Decíamos de que específicamente no es una norma contable puntualmente, pero indirectamente nos afecta al SIC, ¿sí? En esto que hablábamos de la registración y la forma de llevar los registros laborales. Luego, la 7, afecta a la exposición, la RT9, ¿sí? Afecta a la exposición de la información contable, ¿sí? Yo voy rápido, ustedes me frenan si en alguno de estos tienen alguna duda, ¿sí? Luego, la ley de procedimiento tributario, que era la 9. Me quedé en la 8. El manual de políticas contables. Afecta al SIC, ¿sí? En el 8 nosotros vimos manuales de políticas contables, era una norma creada por el ente, ¿sí? Entonces, esa norma afecta específicamente a todo el sistema contable del ente que la creó, ¿bien? Son pautas que definen y regulan la actividad del mismo. 9. Ley de procedimiento tributario, ¿sí? Afecta, al igual que la ley anterior de contrato de trabajo, de manera indirecta, ¿sí? En los pasivos a pagar, en los pagos a cuento, las retenciones sufridas. Después lo vamos a ver esto cuando veamos específicamente la parte de recursos humanos. En el punto 10 teníamos el manual de procedimientos administrativos, ¿sí? El manual de procedimientos administrativos, hablamos de procedimientos que corresponden a justamente administrativo. Esa parte de administrativo no nos estaría impactando en alguno de los elementos del sistema contable. Sí son normas que nosotros las tenemos que tener en cuenta, pero no tenían identificado alguno de los elementos que regule, digamos, ¿bien? Y como 11 teníamos la Resolución General 1415. Hablábamos específicamente que esa norma nos regula sobre específicamente los comprobantes y los registros impositivos, ¿sí? Nos afecta específicamente a los elementos del SIC en este sentido, ¿bien? Bien, con esto terminamos el ejercicio 3.1. Vamos a el ejercicio 3.4, que era el siguiente que ustedes tenían. Cuando nosotros hablábamos de política, lo que vimos es de que esas políticas contables podrían ser, de alguna manera, políticas contables generales o políticas contables que estén relacionadas con alguno de los subsistemas, es decir, que sean políticas contables particulares. ¿Bien? ¿Se ve la filmina ahí? Sí, se ve, profe. ¿Sí? Bien. Dentro de esas políticas, nosotros decimos, estamos dentro de una norma creada por el propio ente, ¿sí? Ahora bien, lo que tenemos que diferenciar nosotros es si esa política que creó el ente abarca a toda la organización, a todo lo que tenga que ver con el sistema de información contable, o si solamente abarca a alguno de los subsistemas, ¿sí? Entonces, la primera clasificación de políticas que nosotros podemos establecer es si estamos hablando de algunas políticas que son de carácter operativas o de algunas políticas que son de carácter contable, ¿sí? Yo tengo que diferenciar y saber diferenciar, y ojo con eso. ¿Cómo voy a diferenciar si es una política operativa de una política contable? Si esa política toca o regula alguno de los elementos del SIC. Si esa política toca alguno de los elementos del SIC, estoy frente a lo que es una política contable, ¿sí?
Si no toca ninguno de los elementos del SIC, estaría frente a una operativa, ¿sí? Esa sería la clasificación con la que nosotros vamos a resolver este ejercicio. Dentro de las políticas contables, ya dijimos, toca alguno de los elementos del SIC. Ahora bien, esas políticas pueden ser generales o pueden ser particulares. Las generales van a ser aquellas políticas, criterios, así como dice ahí, esos criterios, procedimientos utilizados en todo el proceso contable, ¿sí? Es decir, desde que se inicia el proceso hasta que se termina con la emisión de la información contable, ¿sí? Entonces, tocan algunos de los elementos del SIC. Ahora bien, dentro de las que son generales, las generales puntualmente afectan, no podemos individualizar de que la premisa o esa política contable nos estaría impactando en uno de los subsistemas puntualmente, sino que abarcan a toda la organización. Si abarcan a toda la organización, estamos frente a una política contable general, ¿sí? Dentro de lo que corresponden a las políticas contables particulares, ¿sí? Esas son aquellas que impactan o que van a regular la forma de emitir información, ¿sí? Solamente sobre ese subsistema, ¿ah? Entonces, políticas contables generales. Van a hablar las generales sobre el sistema de registración, ¿sí? Abarca a toda la organización. Medios de registración, abarca a toda la organización. El plan de cuenta, toda la organización. En cambio, las particulares van a ser aquellas políticas que regulen la forma de funcionamiento, digamos, de un subsistema específico, ¿sí? O de alguno de los elementos del sistema contable en particular. A las generales no las podemos identificar con uno solo, ¿sí? A las particulares sí. Es política de cuentas, es política de comprobantes, es política, son todas contables, ¿sí? Pero tratan de una temática específica. ¿Bien? Entonces, con este pantallazo, nosotros vamos a resolver este ejercicio. Ejercicio 3.4 dice, normas contables propias, políticas contables y clasificación. Que nosotros podamos ser capaces de clasificar las distintas políticas contables del ente. ¿Cuál es la tarea solicitada? Completar el siguiente cuadro indicando con una X si se trata de una política contable general, una política contable particular, ¿sí? Indicando el subsistema que involucra, o una política contable operativa. ¿Bien? Y acá, como ustedes ya hicieron la tarea, ustedes me van a ir diciendo si estas premisas son políticas contables general, particular, de la misma manera que veníamos resolviendo el ejercicio anterior. Dice, la empresa utilizará un sistema de registración directo para llevar a cabo el procesamiento de información contable. La primera pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿toca alguno de los elementos contables? Sí. ¿Ahí o se fueron? Sí. ¿A cuál? Al sistema de registración. Bien, al sistema de registración. Entonces, ¿qué es? ¿Una política contable o particular? ¿Contable general, particular o es operativa? General. General. Bien, es general, ¿sí? Es general y específicamente ¿a cuál a qué toca? ¿A qué subsistema? ¿A qué subsistema toca? ¿Toca alguno en particular? Sistema de registración. El sistema de registración. Ahora bien, dentro de alguno de los subsistemas que forman parte del sistema contable, ¿toca alguno en particular? ¿A todos? A todos. Bien, entonces acá no vamos a tener diferenciar, o no vamos a poder diferenciar a qué subsistema toca, ¿sí? Está tocando a todos los subsistemas específicamente. Perdón. El día 5 de cada mes, el responsable de elaborar
El subdiario de compras confeccionará la minuta contable con resumen de operaciones del subdiario y realizará la propuesta de asiento a realizar enviando la misma al subsistema de contabilidad general para su registro. Puntualmente, ¿frente a qué política estaríamos en este caso? ¿Toca alguno de los elementos del SIC? Sí. Sí. ¿Qué? ¿A cuál? Particular. No, lo que quiero que me identifiquen es cuál es el elemento del SIC que estaría impactando. Y después vemos lo del subsistema. Comprobantes. Bien, entonces, estamos hablando de una política contable u operativa. ¿Contable o operativa? Contable. Bien, contable. ¿Particular o general? Particular. Bien, particular, ¿sí? Acá específicamente estamos hablando de esa minuta contable que decíamos que, y ahora lo vamos a desarrollar también, dentro de lo que corresponde a los comprobantes, ¿sí? Es el comprobante por excelencia que va a vincular los subsistemas, ¿sí? Entonces, en este caso, impacta, digamos, si se quiere, o nos va a regular de qué manera se va a confeccionar esa minuta contable y cómo se va a hacer el registro o el asiento en la contabilidad, ¿bien? Entonces es una norma particular y afecta al subsistema de compras. Luego, los días 29, 30 y 31 de diciembre se llevará a cabo el recuento físico de bienes de uso. Y acá lo tiene marcado. Bueno, lo tienen marcado ahí, ¿sí? Es una política operativa, ¿sí? O sea, acá nosotros no estamos tocando ninguno de los elementos del SIC, ¿sí? Es operativa. Lo mismo que el siguiente. Los arqueos de caja serán sorpresivos y serán realizados bajo la supervisión del tesorero de la empresa. ¿Estoy tocando alguno de los elementos del SIC? No. Por tanto, esa política es operativa. ¿Bien? La 5. Cuando del resultado del arqueo surjan diferencias a ajustar en registros contables, el responsable de tesorería elaborará una minuta contable. La misma se enviará al subsistema de contabilidad general para su registro y archivo. ¿Sí? En esta, ¿es una política contable u operativa? Contable. Ojo con lo que me van a decir. Contable. Bien, Contable. ¿contable por qué? Porque toca Contable a por- varios elementos del SIC. ¿Particular o general? General. No, particular. Bien, particular, ¿sí? En este caso nos está estableciendo, digamos, de qué manera, ¿sí?, va a ser ese arqueo el subsistema de fondos, de qué manera lo va a realizar, digamos, y cuál va a ser la manera de emitir la información por medio de la minuta contable, ¿sí? Entonces nos estaría relacionando esos dos subsistemas, el subsistema de fondos y también contabilidad general. Luego, la empresa utilizará un medio de procesamiento electrónico de información. Patri, Sí, perdón. déjame agregar una cosita. Sí. No sé si todos escuchan eco. Perdón. Salgo de acá y me silencio yo. Bueno, ¿puedo agregar? Sí, mira, no, lo que quería agregar es, en los puntos anteriores, por ahí, puede llevar a confusión por qué son políticas operativas si estamos hablando del recuento físico de los bienes de uso o de los arqueos de caja. ¿Por qué es operativo si estamos hablando de cuestiones que tienen impacto en el SIC? Bueno, ahí lo que hay que prestar mucha atención, que esto es una cuestión de práctica más que nada, de tener la sensibilidad de darse cuenta cuando
una misma cosa, según cómo esté redactado, puede ser operativo, puede ser contable. A ver, ahí dice, o plantea el primero de los puntos que vimos, el tema del recuento físico de los bienes de uso. Establecer que se hace un recuento físico de los bienes de uso solamente es operativo, ¿sí? Así como está redactado, incluso es un procedimiento, ni siquiera es una política, porque establece los días que se va a realizar y demás. Es una cuestión que hace a la ejecución de las tareas. Ahora bien, para que sea contable, ¿eso podría ser contable? Sí, podría ser contable, pero para ser contable tiene que tocar un elemento. O sea, en este caso puntual que hablo del recuento físico de los bienes de uso, para que se convierta en algo contable, yo tendría que decir qué hago con el resultado de ese recuento físico. Porque la mera tarea de hacer un relevamiento de los bienes de uso todavía no me da ninguna implicancia contable. Yo puedo llegar a tener un impacto en la contabilidad si cuando cruzo el resultado de ese recuento físico con las fichas de los bienes de uso o con el saldo de los bienes de uso de la contabilidad, hay diferencias. Si yo cruzo este recuento físico con la contabilidad y no coincide, ahí sí se produce un impacto contable, porque hay que ajustar la diferencia. Y además ya lo convierto en contable porque al estar metiéndome en los mayores o en la ficha de los bienes de uso, ya estoy tocando elementos del SIC. Entonces deja de ser operativo y se convierte en algo contable. Ahora, así como está redactado acá, que simplemente dice el día tal y tal se hacen recuentos físicos de lo que sea, es operativo, porque así solito todavía no toca la contabilidad. Si yo agrego más detalle y meto la contabilidad en el medio diciendo y lo comparo con los mayores, o lo comparo con los submayores, o lo comparo con las fichas, ahí sí ya estoy tocando elementos del SIC y lo convierto en contable. Lo mismo corre para los arqueos. Una cosa es decir, se realizarán arqueos sorpresivos, ¿sí? Como en el ejercicio del miércoles teníamos el tema de los faltantes de caja se sanciona al empleado. Así solo es operativo. Ahora, si yo digo, del resultado del arqueo, si existen diferencias con el mayor de caja, se realizará una minuta para registrar los ajustes, ahí ya me estoy metiendo en la contabilidad, por lo tanto convierto un procedimiento operativo o un control operativo en algo contable, porque ya estoy tocando elementos del SIC. Otra vez estoy mirando saldos de cuentas en los mayores o submayores y estoy confeccionando comprobantes contables como la minuta contable. Eso quería agregar porque por ahí ahora lo pasan así nomás y después cuando vuelven a mirar o vuelven a resolver dicen, pero ¿por qué es operativo si estoy hablando del arqueo de caja? Bueno, esa es la explicación, ¿sí? Hay que prestar mucha atención a cómo está redactado el procedimiento de la política para ver si es contable o no. Porque según la redacción puede ser operativo o puede ser contable. Lo importante es que se mencione algún elemento del SIC. Esa es la clave, ¿sí? Nada más. Bien, gracias, Juan. ¿Alguna duda con respecto a de este punto? Bien. La 6. Dice, la empresa utilizará el medio de procesamiento electrónico para procesar información registrable. Medio de procesamiento electrónico. ¿De qué hablamos? ¿De una política contable general? De una política contable general, ¿sí? Específicamente nos está hablando de cuál va a ser el medio de registración. Bien, ustedes van a resolver, tienen acá, les dejo para que quede grabado en el video, la resolución de los últimos 3 que quedan, ¿sí? Van a resolverlos ustedes y vamos a avanzar sobre la unidad 5, ¿sí? Solamente, ¿qué les voy a pedir para lo que corresponde, o le vamos a pedir en verdad para lo que corresponde a la clase siguiente? No sé, Juan, si primero les pregunto a ustedes si les queda alguna duda, algo que nos quieran consultar respecto de estas cuestiones que fuimos desarrollando. Mi idea era comenzar con la unidad 5, pero no pude, quería que ustedes participen también. No sé, Juan. No, nada, agregar nada más que respecto de, pues, para la clase de teoría del lunes,
tienen la primera parte de la unidad 5 en video, en el material de teoría, y después Puentecilla va a continuar con la unidad 5 y la unidad 6, ¿sí? El día lunes. Que si quieren, o sea, miren el video de la 5 y después, si quieren adelantar algo, pueden consultar las filminas de teoría que están disponibles de la unidad 5 y la unidad 6, ¿sí? De todas formas, quédense tranquilos que el lunes continuamos desde ahí, ¿sí? Desde la unidad 5. Y la unidad 4 van a seguir desarrollando con los profes de gabinete. Que recuerden que hoy tienen clases de vuelta a las 19:30. Los grupos los nuestros, ¿sí? El grupo 9 y grupo 2. Y bueno, cualquier consulta o duda que tengan, recuerden que está habilitada la plataforma de Moodle, que pueden hacerlo por los foros o por la mensajería interna de la plataforma. Nos encuentran a los profes. Y bueno, buen fin de semana. Disfruten, ¿sí? Nosotros seguimos con la mesa, ahora tenemos mesa de final del sistema. ¿Sí? Pásenla lindo ustedes. Profe, una pregunta. Los ejercicios que quedaron de esta unidad, ¿los hacemos solo, no? Sí, eso traten de resolverlo ustedes. Como lo mismo les digo, esos no están en la unidad, no están en el aula, ¿sí? O sea, pero sería bueno que ustedes lo puedan resolver para que ustedes nos hagan las consultas respecto de esos dos ejercicios que no los tienen dentro del aula, ¿sí? Y lo mismo dentro de lo que corresponde a lo que les decía respecto a la unidad 5. Los ejercicios los tienen resueltos en el aula, ¿sí? Pero ¿cuál es la idea? De que ustedes traten de, después de leer la teoría, poder aplicar al desarrollo de los ejercicios y corroboren con la guía, con los videos del aula, y si aún así les quedan dudas, lo volvemos a desarrollar, pero ya sobre la base de las dudas de ustedes, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda que haya quedado por ahí? Bueno, Luciano ya se fue, por ejemplo. Bien, bueno, entonces damos por finalizada, digamos, la clase de hoy. Hemos resuelto el 3.1 y el 3.4, digamos, y en la clase siguiente estaríamos resolviendo los ejercicios de la unidad 5, ¿sí? Bueno, chicos, que tengan linda tarde y buen fin de semana para todos. Hasta luego.